10 maneras de escribir mejores códigos en Python. Aquí se habla en este post sobre unas prácticas en Python que te dan un potencial muy guapo a la hora de programar. Y cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, si puedes meter alguna de estas prácticas en la entrevista técnica que te hagan, quedas súper bien. Porque es lo que diferencia a un tío que realmente sabe un poco de Python de un tío que ya empieza a controlar más Python. 1. Uso de generadores para ahorrar memoria. Digamos que necesitas analizar un archivo grande. Para resolver este problema de manera eficiente, puedes crear una función generadora. ¿Para qué sirve el tema de los generadores? Sirven para ir consumiendo datos poco a poco en Python. Entonces, tú le puedes pedir a una función que le hagas una función generadora, le puedes ir pidiendo un trozo del fichero, ese lo almacena en memoria y cuando llamas otra vez a esa función generadora, la función recuerda por dónde se quedó y entonces te devuelve el siguiente trozo de datos que haya en el fichero por donde ibas. Por lo tanto, puedes ir procesando poco a poco el fichero y no tener que ir metiéndolo todo en memoria del tirón. Vale, el uso de set default en diccionarios. Esto es útil, porque hay veces que tenemos sistemas en el que a lo mejor esto perfectamente se aplica a la vida real, tienes un sistema de inventario y no te viene con las cantidades de stock del producto, entonces tú le tienes que asignar unas por defecto, que hay unos parámetros en la empresa, por ejemplo. O si quieres después hacer un análisis de datos, decir, oye, ¿cuántos productos me han venido sin stock? Pues puedo hacer un análisis en base a los valores por defecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un inventario inicial que tiene 2 elementos, que es un diccionario con 2 elementos. Y entonces aquí hay unos productos para añadir al diccionario y cuando se añaden con este valor por defecto de 500. De esta manera pues ya sabes que tu diccionario, si no le aplicas un valor, va a tener algo por defecto con el que también vas a poder después jugar y administrar el diccionario. Tip 3. Usar diccionarios para evitar el infierno de if-elif. Esta práctica de programación es top. Esto es muy importante, ¿vale? Vas a pasar de parecer un noob a parecer un tío que pilota. Supongamos que tienes varias funciones que deseas llamar dependiendo de la entrada del usuario. Vamos a ejecutarlo aquí. Tenemos esto, una función primera, una función segunda, una función tercera y una función por defecto. Y le dices al usuario, oye, introduce una opción. Y ahora creamos aquí un diccionario que sea como clave la opción que meta el usuario y como valor la función que se vaya a ejecutar dependiendo del valor que meta el usuario. Y esto es súper bueno porque la diferencia entre esto y los if-elif sería, fijaos cómo se ve este código, se ve feo. Y si tenemos muchas funciones o muchas opciones, esto es código que al final se convierte en código espagueti, que es un código así, queda muy de junior. Entonces, esto es muy top, de verdad. Quedarse con esto. Ahora, otro tip de Python, utilizador de contadores. Uso del contador, ¿vale? Que es un objeto de una librería de Python que se llama collections. Básicamente, si quieres ver cuántas veces se ha repetido una palabra en un fichero gigantesco de texto, pues es bueno utilizar esta práctica. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice el ejemplo de contar palabras. Importa el counter, que es el objeto de collections, importa también la expresión regular, la librería de expresiones regulares, abre el fichero de texto con el withOpen, limpia el texto con una expresión regular y lo tokeniza. Esto quiere decir que básicamente va a coger el texto y lo va a dividir por palabras y ahora utiliza el counter para contar las palabras. Y con el counter lo que hace es también utilizar funciones o métodos del counter como dame las funciones más comunes. Aquí, por ejemplo, imprime la segunda palabra más común dentro de todo el texto. Entonces, en vez de nosotros a pelo hacer todo ese trabajo para analizar el fichero, pues hay una librería que además está súper optimizada y que la podemos utilizar para este tipo de cosas. Entonces, me parece un buen consejo, sobre todo para tema de análisis de datos. Ahora tenemos otro tip, es el uso de estructuras de datos para almacenar resultados en funciones recursivas y de esta manera nos ahorramos tiempo de procesamiento para calcular funciones que ya se han calculado anteriormente.
Esto sirve sobre todo para los algoritmos de recursividad y es el uso de la memorización. Entonces dice, la memorización es una técnica utilizada en la programación dinámica para mejorar la complejidad temporal de los algoritmos recursivos. Los algoritmos recursivos son muy potentes, pero el problema que tienen es que son muy costosos, ¿vale? Entonces se pueden utilizar técnicas como esta para reducir el tiempo de ejecución y aprovechar lo bueno que tiene la recursividad. Reutilizando las costosas llamadas a funciones cuando se produce nuevamente la misma entrada. El ejemplo clásico de esto es el problema del conejo o la serie de Fibonacci. Lo que pasa es que, claro, si os dais cuenta, para calcular el número 48 necesitamos el 47 y el 46. Para calcular el 46 necesitamos el 45 y el 44. Y así recursivamente. Si hacemos esas ejecuciones repetidas, pues nos va a consumir mucha memoria y nos va a consumir mucho tiempo y va a hacer llamadas recursivas que no son necesarias. Por lo tanto, lo que hace aquí es ir guardando en un diccionario esos resultados de las funciones y si el número ya está en el diccionario, entonces devuelve el resultado de esa operación de Fibonacci. Y esto se utiliza mucho y es muy importante para temas de algoritmia recursiva. Al final, lo que ganamos en tiempo lo perdemos en espacio. La informática es así. Vale. Tip número 6. Usar decorados para evitar la repetitividad. Digamos que estás creando un proyecto de Python y quieres cronometrar cuánto tarda en ejecutarse una función. Seguramente, como se mencionó anteriormente, puedes usar time para esa función. Pero ¿qué pasa si tienes decenas de funciones? Tomaría una eternidad escribir start time y end time. En su lugar podemos crear una función, el accept time, para que haga lo mismo por nosotros. Solo tendremos que agregar el decorador. Entonces aquí el ejemplo de código es bastante útil y bastante interesante porque para medir el rendimiento de una función podemos crear un decorador que se llame tiempo transcurrido en el que se haga esta función interna con un wrapper que ejecute la función de start, o sea, que ejecute la función de time antes de ejecutar la función, ejecute la función que se le pasa al decorador y después calcule el tiempo que ha tardado esa función. Y imprimimos cuánto tiempo tardó la función. Los temas de decoradores es primordial. Todo va con decoradores en Python. Para utilizar frameworks programados por otras personas, te vas a encontrar con los decoradores. Vas a tener que entenderlos, vas a tener que saber usarlos y si puedes saber implementarlos, de puta madre. Bueno, tip 7 de Python. El uso de las data classes para estructuras de datos limpias. Básicamente lo que hace las data classes es te generan el constructor. Te inicializan el constructor, te lo generan, tú no lo ves, pero cuando defines una clase le pones el decorador de data class, tienes esta clase con estos atributos que los defines aquí y cuando crees un nuevo objeto de esa clase le pasas los valores de los atributos y ya va a entender por detrás que el constructor tiene que inicializarse con estos atributos. Lo bueno que tiene también las data classes es que hay un método que tiene Python privado para las clases que es el de representación, que es cómo representas tú a una clase. Al final te da una virtud que es que puedes escribir clases mucho más rápido sin tener que complicarte la vida. Luego tenemos el uso de el match. Básicamente es el case when de toda la vida de Dios que en Python no estaba implementado. Entonces, de esta manera podemos hacer lo que haríamos con un if, el if, pero de una manera más bonita, ¿vale? Que utilizar el if todo el rato. Luego, tenemos también el uso del operador any en vez del operador or, que lo que hace básicamente es decir, devuelve true si un elemento dentro de un iterable al menos hay un elemento dentro de un iterable que es true. Si yo tengo una lista de booleanos y al menos hay un elemento que sea un true, en esa lista de booleanos, any te va a devolver un true. Entonces es lo mismo que si hiciéramos una operación de OR. Porque si tú tienes una lista de booleanos y haces un OR entre todos los booleanos de la lista, si hay alguno que es true, te va a devolver un true. Por lo tanto, es lo mismo que utilizar un OR. Luego tenemos el uso de las comprensiones, ¿vale? El tema de listas de comprensión, comprensión de tuplas y comprensión de diccionarios y comprensión de conjuntos. Esto lo que nos da es mucha más eficiencia en el recorrido de listas. Aquí, por ejemplo, para las listas de comprensión, podríamos crear una lista que filtre todas las frutas que empiecen por A y lo podríamos hacer de esta manera en Python.
en vez de tener un bucle con un if dentro y con una lista en la que vayas haciendo una pen de las que cumplan X condición o no. De esta manera generas una lista ya filtrada y esto es más eficiente porque se genera de una forma más rápido y más legible. Por lo tanto, todos son ventajas. Y esto sí que realmente es muy importante para las entrevistas de trabajo, y toda entrevista de trabajo que se haga en Python va a tener un ejercicio en el que van a estar mirando si has utilizado listas de comprensión o no, porque es lo más típico, más famoso de Python, porque es algo que da mucha eficiencia con poca dificultad, ¿vale?